Hola, buenos días. Bienvenidos a ¿Qué estás leyendo?, este programa del País Opinión, en el que entrevistamos a autores para hablar sobre libros. Aquí tenemos unos cuantos muy interesantes de los que vamos a hablar. Hoy tenemos la suerte de haber entrado en el Casón del Buen Retiro de la mano de Manuela Mena, la gran autoridad sobre Goya en nuestro país. Gracias, Manuela, por recibirnos. Gracias a vosotros, es un placer y es un honor que queráis hablar conmigo y con nosotros, es decir, con el Prado y con estos libros. No, el honor y el placer es nuestro. Me surgió la idea de hacer esta entrevista, ya sabéis que siempre solemos hacer escritores y de vez en cuando otras áreas. Ella también es escritora, pero sobre todo, como decía, es la gran autoridad en Goya de nuestro país, la jefa de área del siglo XVIII y de Goya del Museo del Prado y recientemente comisaria o co-comisaria de una exposición, aquí vemos el catálogo, que se está exhibiendo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Goya y la Corte Ilustradas. En pocas palabras, Manuela, ¿qué podemos ver en Bilbao que habéis aportado desde el Prado también? En Bilbao es una exposición muy bella, centrada sobre todo en la llegada de Goya a Madrid, en cómo se establece, en qué se encuentra allí desde el punto de vista artístico y social, en lo que tiene que hacer, y son sus primeros pasos y hasta el final, con un hilo conductor que es las cartas suyas a Martín Zapater, su amigo de la infancia de Zaragoza, que es como el hilo conductor de su vida, donde le va contando todas las cosas, los proyectos que hace, los ascensos en la corte, y eso está también reflejado en la exposición de Bilbao. Tiene también una sección curiosa, que es los retratos que hizo Goya de personajes de origen vasco o navarro, ¿no? Que son muchos en la corte. Creo que está el retrato mismo de Leocadia Zorrilla, ¿no? De la persona con la que vivió. Bueno, era su ama de llaves en realidad, ¿no? Y yo no creo que hubiera nada más allá de que estuviera allí la pobre refugiada de una vida azarosa y de la pérdida de la fortuna que sucedió con la quiebra del comercio que tenía su marido, ¿no? El marido de Leocadia. Pero que le acompañó también a Burdeos. Sí, le acompañó a Burdeos o al revés, porque eso no se sabe muy bien cuál es es un misterio todavía el viaje de Goya a Burdeos. Ella es la que se exilia y que en una carta suya, cuando quiere regresar a España, dice que tuvo que irse por sus ideas políticas y por estar perseguida, y es cierto que esa familia suya y ella misma y su hijo tenían mucha relación con los opositores al Fernando VII anticonstitucional. Sí, con el que el propio Goya... Bueno, podríamos hablar de Goya claro, infinito, ¿no? Por supuesto, en este caso está el retrato de Leocadia Zorrilla. Aquí hemos tenido en el Museo del Prado el de la Duquesa de Alba, otra de las grandes mujeres y musa de Goya, que vino de la Hispanic Society. Sí, y también hemos tenido el de la colección Alba, claro. Claro. También está, sí. Bueno, Goya es un mundo, sus mujeres, sus retratos. Para hablar de él has elegido varios libros. El primero, la biografía escrita por Jeanine Baticle. Quisiera que nos hablaras de ella. La biografía de Jeanine Baticle es, de momento, la única biografía como tal, es un tomo bastante gordo, ¿no? De Goya. Hay en preparación otra de una investigadora americana, Janice Tomlinson, y que estamos esperando pues, con muchas ganas, ¿no? ¿Esta está publicada en España? Esta también, sí, yo he traído la edición francesa. En Crítica, por lo que he visto, y la de Tomlinson falta la traducción. La de Tomlinson está todavía sin publicar, es decir, ella está terminándola. Y sí, llegará, no sé si este año que viene, el que viene, pero está preparando una cosa que seguro que será muy interesante, ¿no? Esta biografía yo he traído la edición francesa aposta, porque está muy francesa, muy vista desde, digamos que desde la parte francesa de la historiografía sobre Goya, y también hay que pensar que ya han pasado unos años. Es decir, está publicada el 92, son bastantes años ya, ¿no? Los que han pasado, 20 y tantos, ¿no? Claro. Entonces, quieras que no, eso es un atraso, ¿no? Pero de todas formas está bien escrita,
era una mujer, Janine Baticle, que ya falleció, era una conservadora del Louvre, historiadora, y su obra es muy interesante, es decir, hay que leerla, no se puede pasar por Goya sin haberla leído, ¿no? Porque tiene muchas cuestiones que son esenciales, ¿no? Y sobre todo este conjunto, por una vez, de una biografía de Goya hecha por un historiador, ¿no? O una historiadora en este caso, porque hay muchas cuestiones sobre Goya que son hechas por personas de otros ámbitos, y eso siempre se nota pues en una cierta ignorancia, no se puede decir de otra manera, de la documentación, del periodo histórico, etcétera, ¿no? Pero efectivamente del 92 hasta aquí se ha avanzado mucho en la investigación sobre Goya, ¿no? Bueno, sí, se ha avanzado mucho. Digamos que ha aparecido alguna documentación de interés que no se conocía, las capitulaciones de boda, que determinaron, por ejemplo, la largura del viaje a Italia, que se pensaba en lo escrito, que había sido breve, unos meses. Nosotros veíamos desde aquí que tenía que haber sido mucho más largo, ¿no? Por el influjo y porque se nota eso, ¿no? en la vida de un artista, y en cuando está fuera, pues también se puede saber sin necesidad de un documento, pero no se podía decir, podíamos decir, debió de haber sido más largo, pero no era seguro hasta que no aparece la documentación exacta del tiempo, 2 años, que estuvo en Italia, ¿no? Y más cosas de este tipo, ¿no? Algunas cosas más de este tipo que también están ya pues más sabidas. Porque el famoso viaje al sur, por ejemplo, en el que él enferma, sí. ¿Hay más luz ahora sobre ese viaje? Yo pienso que sí. Aquí también hemos publicado, mi colega Gudrun Maurer pues publicó un artículo en el Boletín del Prado muy concreto sobre cuándo va, por qué va, y con eso se desmiente de una vez, pienso yo, aunque eso es imposible, uno de estos mitos de que Goya se fue a Andalucía sin pedir permiso a nadie. No. Goya era un hombre muy riguroso con su vida administrativa y pedía todos los permisos que eran necesarios para un funcionario de la corte para salir de Madrid. Y efectivamente está el permiso de su salida de Madrid, y está el que cae enfermo después de haber salido de Madrid, ya en Sevilla, y le llevan a Cádiz porque los médicos eran mejores y era mejor el trato que le iban a dar también con su amigo conocido Sebastián Martínez. Es decir, eso yo creo que ya debe de estar, vamos, que ya habrá entrado, digamos, en el conocimiento generalizado de Goya, ¿no? Eso es mucho de lo que se ha ido haciendo en los últimos años. Claro, una biografía también interesante es la de Robert Hughes, que está en Galaxia Gutenberg, sí. Aunque quiero subrayar que tú de primera elegiste la de Janine. Yo elijo la de un historiador. La de un historiador, claro. Y Robert Hughes es crítico, no era un crítico de arte contemporáneo, y yo le conocí porque él vino a hablar conmigo cuando estaba escribiendo este libro, para hablar sobre Goya. Entonces, eso es muy importante. Era una persona muy... Ya había sufrido el accidente, ¿no? El tremendo accidente que en realidad le llevó a la muerte, ¿no? Pero y era una persona muy inteligente, brillante, mucha personalidad, muy concreta, expansivo, fuerte, ¿no? Lo que la gente piensa que era Goya. Y él escribe esto, y según se sabe y según me comentó a mí, después de su accidente, es decir, en el periodo de recuperación, empieza a pensar y escribe una obra sobre Goya, una obra que yo le dije muchas de las cosas que, o sea, él venía a hablar conmigo para saber datos, detalles, y yo le aclaré muchos conceptos de la vida de Goya que son de esos legendarios, ¿no? Totalmente legendarios. Pero él me dijo, bueno, ya lo sé, sí, lo tendría que hacer, y quitó muchas leyendas, ¿no? Pero dice, pero esto también va sobre mí. Dije, claro, yo lo entiendo perfectamente, o sea, yo lo entiendo perfectamente. O sea, él siente una identificación. Sí, él siente una identificación con ese Goya
legendario y muchas cosas os dejo, y es un libro muy interesante, muy bueno, muy bien, que atrae a muchísima gente hacia la figura de Goya, y por lo tanto pues tiene un valor, ¿no? Un valor. Pero no le concedes el rigor. No, eso no, porque eso realmente no me lo concedo ni a mí misma, ¿no? Porque Goya es una figura tremenda, es como una vez yo le definí como Proteo, ¿no? Es decir, tiene tantos brazos, tantas piernas, tanta vida, es la vida de una persona de una inteligencia superior, ¿no? Y la inteligencia superior le lleva a reflexionar individualmente sobre el mundo, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que sea tan rico, claro, en su personalidad, y del cual se tienen poquísimas noticias concretas, claro, y perfectas. Sí, empieza la leyenda con los franceses en el siglo XIX, en el periodo romántico, es decir, pues ahí los amores con muchas mujeres, los amores con la duquesa de Alba, que es un poco el reflejo de la amada misteriosa de Beethoven, es decir, es un poco esa idea, esa historia, ¿no?, de que el artista tenía que tener un amante que era superior a él, una duquesa, ¿no? Y eso es... No está. Él sí sostiene esto, Robert Hughes, en el sentido de la leyenda de la duquesa de Alba, el cuadro, el famoso cuadro que está en Nueva York, en el que señala solo Goya. Yo, si hubiera sido mi amante, despechado, hubiera puesto solo Paco, ¿no? Pero solo Goya es un poco... Es un poco oficial, ¿no? Solo Goya, el artista, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los libros que has elegido es Goya y las mujeres, de Natasha Seseña. Este lo he elegido también muy conscientemente. He elegido muchos libros de mujeres, ¿no? Que han escrito bastantes mujeres sobre Goya. Y este de Natasha Seseña, claro, a la que también conocí, era una persona maravillosa, admirable, una energía y positiva, ¿no? Y Natasha, su especialidad, a la que no podía discutir nadie, era la cerámica española, pues de los siglos XVI, XVII. XVII era sobre todo el suyo, pero sabía de todo con absoluta perfección. Y hubo un momento de su vida en que le interesó esta faceta de Goya, hizo una exposición sobre la vida en Madrid, creo, en el tiempo de Goya, la vida cotidiana, los objetos y todo eso. Y de allí partió, yo creo, su idea de hacer esto de Goya y las mujeres, y me parece que fue también a raíz de una exposición que hubo en el Prado, que no hice yo, el comisario era Francisco Calvo Serrayer y Janice Tomlinson, y era sobre Goya y las mujeres, ¿no? Y yo creo que eso le dio a ella la idea de escribir una obra sobre Goya, ¿no? Y en esta Goya, ella es brillante como escritora, muy buena, y en esta obra pues también hay la parte, digamos, legendaria o romántica sobre el artista, ¿no? Es mejor porque ella es una historiadora, pero está eso, ¿no? Y eso al mismo tiempo, de repente, yo creo que cuando lo estaba escribiendo, leyó el libro de Rosana Pagés, donde que es sobre la correspondencia entre el siglo XVIII y el XIX, donde uno de los artículos más importantes es sobre la correspondencia de Goya y Martín Zapater. Sí, su amigo. Entonces, Natasha allí pues hace que dedique un capítulo a eso, con una visión distinta de Goya, que en España no se atreven. ¿A qué te refieres? Me refiero a la amistad. A la amistad con Martín Zapater. Bueno, Robert Hughes también lo sugiere, ¿no? Sí. Hay alguna exaltación de la amistad, digamos, un poquito pasada romántica, pasada de todo, ¿no? Entonces, todo, ¿no? Eso pues resulta muy interesante. Es decir, estamos hablando de que había algo más que amistad pues entre Martín Zapater y Goya, ¿no? Sí. Eso, ¿qué opinas tú de eso? Ahora hablamos de lo que opino yo, ¿no? Eso en España es un tema tabú. Sí. Y más cuando se conoce esa correspondencia, que es a mediados del siglo XIX, cuando el sobrino nieto, digamos, de Martín Zapater descubre o tiene todas estas cartas de Goya conservadas por su tío, por Martín Zapater, que era un hombre minucioso y cuidadoso, y están todas archivadas y demás,
y donde sabemos que expulgó esa correspondencia que le había llegado. Y no sabemos si también, aparte de expulgarla, ya de entrada Zapater algo podía haber roto, ¿no? Porque el correo entre Madrid y Zaragoza era 2 veces a la semana, y hay veces que eso se mantiene en la correspondencia con todo rigor, ¿no? 2 cartas, 2 cartas, 2 cartas. Y hay otras en que hay vacíos, y bueno, entonces esos vacíos no sabemos si es cartas que se expulgan, cartas que no escribió por mucho trabajo, puede haber momentos en que no escribiera todas las semanas, pero se mantiene con una coherencia absoluta, ¿no? Total. Es decir, es una correspondencia como yo creo que hay pocas, ¿no?, en este siglo XVIII. Lástima que no se conserven las respuestas. Bien, entonces, sí, que no se conserven, Martín Zapater claro, a Goya, ¿no? Es una pena, pero en la parte de Goya, o bien él las tiró, o bien él las tiró cuando murió Zapater, que son cosas que se hacen en nuestro país, ¿no? De tirar lo que de los padres, o bien o de los amigos, lo que sea, o bien del hijo, ¿no? Que, bueno, esto no sirve para nada, fuera, ¿no? Se quemaban. Entonces no sabemos, ¿no? A veces podemos colegir qué ha pasado qué ha pasado anteriormente con Zapater, qué le ha dicho, pero son muy pocas las veces que eso lo podemos conseguir con absoluta seguridad, ¿no? Como iba diciendo, esa correspondencia primero se expulga, segundo se publica expulgada, muy expulgada, en el siglo XIX y principios del XX. Cuando se publica finalmente, que es por Javier de Salas y Mercedes Águeda, y se publica completa, pues también se hacen eco de que es una correspondencia muy íntima y muy interesante, pero no llegan tampoco a entrar dentro de la naturaleza de esa correspondencia, ¿no? Yo la conocí en el momento en que se publicó, la primera edición, esta es la segunda, porque me la regaló Javier de Salas. Y en ese momento que lo leí, que yo no me había estudiado ya Goya, pero no me ocupaba de Goya directamente en el Museo del Prado, era más lo que yo tenía, pues para mí era evidente que esta correspondencia se salía de la norma, ¿no? Y no es porque Goya se salga de la norma, que en realidad no se sale de la norma, ¿no? Cambia la norma, pero él en su arte, ¿no? Pero amplía, abre caminos con libertad, pero de la norma no se sale, ¿no? Entonces esto era distinto, ¿no? Hay una carta de Goya a Zapater en donde le dice que se ha perdido una de las cartas que le había mandado y que el correo se la ha llevado hasta Barcelona, porque llegaba a Madrid, Zaragoza y Barcelona, ¿no? Y que lo siente porque se explayaba un poco más que otras veces y no le hubiera gustado que lo hubieran abierto. ¿Qué era ese miedo a qué? ¿Qué había dicho en esa carta? ¿Era algo político? ¿Era algo personal? No lo podemos saber, ¿no? Pero bueno, hay siempre como un misterio en todas estas cartas. Y a toda esta especie de, bueno, niebla que establecen alrededor de ello los que han escrito sobre ello en España, otras personas con las que yo hablé y que eran homosexuales, me dijeron, es evidente, es una correspondencia homosexual. Así de claro, ¿no? Pues cuando llega esta obra, este artículo grande de Rosana Pagés, que era de origen sudamericano, pero americana, es decir, en una universidad americana y demás, y habla pues de otras figuras de ese momento. Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Publica la primera correspondencia amorosa de una mujer que se conoce, completa, ¿no? O de Varela, ¿no? Con las relaciones con el duque de Osuna, políticas y tal, y de Goya, es decir, es una mujer que sabe de lo que está hablando, es decir, sabe analizar desde un punto de vista lingüístico y literario una correspondencia de la época, es decir, sabe compararlo con otro, sabe lo que está diciendo, ¿no? Y para ella, desde luego, no hay
no hay ningún misterio en esta correspondencia, ¿no? ¿Y para ti, que insisto para en saber mí, tu opinión, es para una mí, correspondencia homosexual? Pues yo he leído muchísimas cartas del siglo XVIII, por ejemplo, no españolas, donde la correspondencia es muy... No existe correspondencia de este tipo, es única, la verdad, pero sí he visto correspondencia de, por ejemplo, de los soldados o militares británicos en América, en el periodo de la independencia, ¿no? Y es una correspondencia impresionante, ¿no? Muy parecida a esta, ¿no? Es una correspondencia evidente, ¿no? Es siempre un misterio. Y además también porque en el siglo XVIII el tema era más libre que después de que en el finales del siglo XIX, digamos que se regulariza también, ¿no?, la idea de cómo somos las personas, exactamente este es así, este es así, ¿no? Está más cerca del mundo casi de nuestros días, de los jóvenes de nuestros días. Y por ejemplo en Inglaterra yo soy fluido, dicen, I'm fluid. O sea, fluido significa que de acá para allá hay más libertad. En finales del XVIII era todavía así. Había una mayor libertad, es decir, no estaban encasillados en esquemas tan evidentes o claros como ha sido a principios del XX. Él tiene a su mujer, con la que se casa no creo que por amor, sino por interés, que era lo normal en el momento, y más de un artista que se casa con la hermana del artista ya encumbrado, que era Valleu, y es lo que han hecho los artistas a lo largo de la historia, casarse con la hija de su maestro del taller. Para Josefa el Valleu, mejor de los artistas se casa con la hija o la hermana, ¿no? Y tampoco hay documentación de la relación que tenían, ¿no? Bueno, apenas creo que hay un retrato, bueno, me refiero a, sí, a no hay nada, testimonio pero eso era normal, ¿eh? No, eso del retrato de la mujer es más del siglo XIX, ya. En este momento no pierden el tiempo en pintar a su familia, ¿no? Pintan por dinero. Pintan lo que momento. tienen que hacer, ¿no? Y eso queda siempre como a un lado, aunque Goya lo va a hacer después, ¿no? En el siglo XIX. Es cuando él empieza también a abrir ese otro camino, o la dedicatoria a sus amigos de los cuadros, ¿no? Es también una cosa nueva y que él lo hace. Él habla de su mujer, él dice mi mujer siempre, no la llama por el nombre más que una vez, en esta correspondencia dice la Pepa, una sola vez, siempre la trata como mi mujer, ¿no? Eso también es bien del momento, ¿no? Bien de las formas de aquella época, ¿no? Que también las he conocido yo todavía en España. Los hombres decían mi mujer, ¿no? Rarísimo que uno se refiriera a su mujer por el nombre, ¿no? Cuando yo era pequeña, mi abuelo, por ejemplo, y tal, ¿no? Es posiblemente una razón de la época, pero no estoy segura. En una carta a Zapater le dice estar contigo, hablar contigo, estar contigo es mucho más que eso que llaman los placeres del matrimonio, le dice. No sé, es un tema todavía que no podemos saber con exactitud, pero evidentemente está muy unido a él, es la persona a la que más quiere, es su afecto más profundo, eso es así. Es lo que los franceses llaman una amitié amoureuse, pues a lo mejor. La amitié amoureuse. El último carnaval de Goya, de Víctor Stoichita y Ana María Coderch. Sí. Es un libro que también has elegido para Sí, no sé si aquí tengo comentar. una edición en inglés me parece, pero ellos lo escribieron en francés. Está en Siruela, por lo que sí, tengo, y está en publicado España está también Siruela, en sí. español. Luego en la web ya sabéis que meteremos todas las referencias. Sí, muy bien. Está publicado también en español, ¿no? Con lo cual, pues el que lo quiera leer, pues más fácilmente, pues también lo tiene. Y es un libro también muy interesante, ¿no? Porque se centra en la parte no carnavalesca, ¿no? Sino esa parte de Goya en la cual utiliza más bien la máscara, lo que nos ponemos por delante, y la subversión de la realidad, ¿no? ¿Como pintor? Como pintor, sí, como artista. Y eso pues siempre también pues, es una forma nueva
de ver las cosas, ¿no? De entender las cosas. Eso es también muy interesante, ¿no? El ver cómo Goya no se detiene solamente en darnos la realidad, que lo hace pues Valle, Castillo. Eso se ve muy bien en la exposición de Bilbao, ¿no? Como los otros están dentro de su tiempo, son excelentes técnicos, muy buenos, ¿no? Pero no subvierten lo que están describiendo, ¿no? No hacen darle la vuelta, que es lo que hace el carnaval, ¿no? Darle la vuelta, el mundo al revés. ¿Y ¿no? ahí qué cuadros puedes situar en esa interpretación? ¿El entierro Todos. de la sardina? No hace falta que sean cuadros donde aparezca el carnaval, sino que es su forma de ver las cosas, es siempre así, ¿no? O sea, cualquier cuadro, el Pelele, por ejemplo, ¿no? El Pelele, que es este que está en la portada, sí, ¿no? Sí, está aquí en la portada. Sí, pues mira, este mismo puede significar eso, ¿no? No lo había pensado, pero en todas las obras de Goya se puede ver lo mismo, ¿no? Porque esa es su naturaleza, la que no se conforma con aceptar lo que le dicen, ¿no? De eso deberíamos de aprender todos, no solamente de que nos guste La maja desnuda o La familia de Carlos IV, ¿no? Sino de que entendamos que hay que ser así. Él lo dice cuando escribe a la Academia de San Fernando, en el informe que tiene que hacer sobre las artes, ¿no? Y dice, no es bueno que se les dé a todos los artistas jóvenes que están empezando la misma educación, hay que dejar que cada uno siga por su camino, esa es nuestra labor, dice él. Y yo creo que esa es la labor de todos, ¿no? El encontrar la libertad y en ser capaces de ver las cosas y no tragarse todo lo que cuenta Facebook, ¿no? Por eso se le considera el iniciador de la modernidad, seguramente. Claro, también, ¿no? Pero eso es muy interesante. Decía, el Pelele. Pues el Pelele, si queremos, pensamos en Don Quijote de la Mancha, cuando al pobre Sancho lo mantean, ¿no? Es una cosa que no es ni carnaval. Sí, también parece que en carnaval lo hacían, pero no es necesariamente una diversión de carnaval, es una crueldad terrible. Cuando mantean a Sancho se ponen los pelos de punta, porque cuando mantean a una persona no puede hacer nada, está en manos de los 4 salvajes que le están manteando, ¿no? Pierde su libertad, pierde su vida, ¿no? Y Goya nos presenta como el hombre, porque es un hombre, el Pelele, pierde su libertad en cuanto están las mujeres alrededor. Es decir, las presenta aquí en esta composición como realmente una fuerza poderosa, de poder, que controla al hombre, lo controla tremendamente, ¿no? Sí. En esta obra es así. Hay otras porque su visión de la mujer es amplísima, amplísima, da todas las facetas de todos nosotros, hombres, mujeres y niños, pero estamos hablando de esto y de la mujer. Hay otras donde está buena madre, donde está ella agarrando a su niño con una sensación de pérdida, de terror, de que qué le va a pasar, ¿no? Hay otras donde está la mujer como estas, ¿no? Pero más, ¿no? Torturada. La mujer torturada porque castigada por casarse con quien no quiso, fue sensible, exacto, ¿no? Es una visión amplísima de la mujer la que tiene Goya, muy bella. Bueno, muy vamos moderna. a terminar esta conversación, que podría no terminarse nunca, No, sí. pero la vamos a terminar Bueno. con el libro que tú misma y tu colaboradora Gudrun Maurer habéis escrito sobre la duquesa de Alba, musa de Goya, otra vez el gran tema legendario, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, os cuento, no me apetece hablar de una cosa mía, pero en fin, o nuestra, ¿no? De Gudrun y mía. Pero es que el tema o sea, hay que ir poniendo las cosas en su sitio desde el punto de vista histórico si queremos entender a un artista. Después pueden seguir con la leyenda todos los que quieran y hacer lo que quieran, pero que sepan que la realidad y la documentación es una. Y yo abandoné muy pronto mi vocación de escribir de creación, ¿no? Lo abandoné muy pronto, porque iba por ahí, ¿no? Porque me pareció que podía volcar mi capacidad de escribir en la historia, ¿no? Y de repente me pareció que la historia, que no podemos asir en realidad del todo, ¿no?
pero había que intentarlo, ¿no? Porque primero es ver de dónde salimos, ¿no? De dónde venimos todos, y luego ver si eso puede servir para algo en el futuro, que no lo creo ya. Eso lo creía de joven, pero ya no, porque la historia se repite, y es imposible, porque no es que la historia se repita, es que nosotros los seres humanos somos así, y por lo tanto repetimos nuestra forma de ser continuamente. Pero bueno, en este caso concreto pensamos que era bueno hacer un estudio que iba a ser más breve sobre quién era la duquesa de Alba y cuál era la relación con Goya, ¿no? Y entonces por eso se subtitula El mito y la historia, ¿no? Pues ver cuáles son las relaciones entre ellos y qué puede haber de verdad en una relación amorosa y qué es lo que verdaderamente existe, ¿no? Y se puede decir con seguridad, ¿no? Entonces, amores entre ellos no es posible, ¿no? Bueno, o no está demostrado, pero... En el momento en que están más cerca, porque solamente, todas son leyendas estas de anterior, ¿no? De cuando dicen que había ido a las tierras de la duquesa en Ávila, ¿no? Todo eso no es verdad, ¿no? Pero eso no es verdad, ¿no? Empieza su relación cuando le llaman, porque ya es el mejor artista y se tienen que pintar por él, vaya, ¿no? Entonces, porque antes se han pintado por otros ya ellos, pero en este momento ya el aristócrata de ese nivel que no se pinta por Goya no es nadie, ¿no? En este momento lo que está más cerca de la verdad es la relación de ella con Godoy en este momento. Entonces, y Godoy es, pues claro, no tenía la aristocracia de título tan grande como ella, como la duquesa, pero tenía una posición altísima, ¿no? Y lo dice María Luisa en una de sus cartas a Godoy, le dice: si la vieras ahora, es ya 1802, si la vieras ahora, está hecha una piltrafa, no te pasaría ahora como te pasó antes. Le dice a Godoy, relación, ¿no? amorosa. Sí, esa... Sin embargo, no es la duque, no es la maja, ni desnuda, no, porque no es necesario. Ni vestida, porque esa es Pepita Tudó, ¿no? Más o menos, quizá, o tampoco. Es decir, lo que Goya está haciendo en ese momento es representar a una Venus. Lo dice también el hijo cuando escribe una breve biografía de su padre, ¿no? Dice, entre las obras que cita, dice la Venus que pintó para el Príncipe de la Paz. La pinta porque el Príncipe de la Paz tiene una Venus atribuida a Tiziano, que ahora se sabe que no es de Tiziano, pero bueno, entonces lo creían. Tiene la Venus del espejo que le había regalado ella, la duquesa de Alba, Godoy, para romper el exilio en el que se encontraba ella por cuestiones políticas, ¿no? A fines del siglo XVIII, y entonces hace como un gabinete reservado de la época, ¿no? Porque estaba prohibida la representación de la mujer desnuda, y es la maja desnuda la primera que está documentada en 1800 en ese gabinete interior, ¿no? El rostro, no hay nada debajo que indique que ay, es que lo tapó, no, es un rostro absolutamente que no corresponde a nadie, ¿no? Y hay dibujos del álbum llamado de Sanlúcar, pero que debió de hacerlo en Madrid, donde se ha dicho es la duquesa de Alba, está también todo como una leyenda, ¿no? Donde evidentemente el mundo que está representando es un mundo de un burdel, ¿no? Es la palabra correcta, y donde había muchos en Madrid, en toda la zona baja de por allí hacia el río, ¿no? Y debe de estar pues para poder dibujar a mujeres desnudas, y hay varios dibujos de ese tipo, ¿no? Donde aparece una mujer bastante parecida a esta, ¿no? Que él cambia, por supuesto, ¿no? Y hace solamente una imagen, una visión que no tiene que ver con lo que es la toma de un modelo del natural, ¿no? Que es muy fácil de distinguir cuando se acerca uno a Goya o cualquier artista, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Podríamos estar aquí hablando días y días porque cada uno de estos cuadros y libros nos lleva a más historias y más anécdotas. Bueno. Y desde luego te doy unas gracias enormes. Yo creo que los amantes de Goya, que ha no solo conservado, sino renovado una vigencia espectacular en nuestro país a raíz de la crisis, pues lo vamos a agradecer. Entonces, gracias, Manuela, ha sido un placer. Gracias y gracias a todos por seguirnos ahí. Bueno, pues gracias a ti, Berna.